Ya se activó la grabación. Vamos a subir la presentación. Ya están viendo la presentación, me imagino, ¿verdad? Sí, doctor. Muy bien. 2 minutitos más y empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo han estudiado? Nadie responde, Dios mío. Bien, doctor, todo bien. Estaba viendo que el 18 es el último día, viernes. Creo que ese día podemos poner el examen. Así que ahí se van programando. Ok, doctor, perfecto. Bien. Disculpe, ¿qué día dijo? El 18, según el calendario, el 20 comienzan las 19, 20, 21 empiezan las vacaciones. A ver acá. Sí, 18. Así es. Es viernes, día de clase, entonces ese día lo podemos poner. Bien, prácticamente es la hora. En la clase pasada comenzamos a ver inmunodeficiencias secundarias, aquellas en las cuales el sistema inmune no es capaz de responder de la forma apropiada, y esto se debe a que hay otra enfermedad, otra condición que abate la respuesta inmunitaria. Lo más frecuente, y hay que insistir en ello, son enfermedades que conocemos, diabetes mellitus, por ejemplo, cáncer. Otras que todavía existen entre nosotros, ya no son tan frecuentes como la desnutrición, pero todavía hay pacientes desnutridos graves. Y no tienen que ser pacientes, ¿cómo les podría decir? Enfermos por miseria, por hambre, guerra, bueno, por guerra, lo que fuera. Personas que se esfuerzan en mantener un peso muy bajo, como los modelos de alta costura, una vez que rebasen el porcentaje de masa corporal inferior normal, empiezan a presentar inmunodeficiencias. Así es que ser extremadamente delgado o flaco no es adecuado, lo mismo que estar corto. Los dos extremos son malos. Y les enfaticé que son mucho más frecuentes que la inmunodeficiencia adquirida por la infección por VIH, cuando en su libro dice que es lo más común, y eso no es cierto. No sé si en Estados Unidos lo sea, pero al menos en nuestro medio no es cierto. Les enfaticé también esa falsedad de decirle a todo SIDA, cuando el SIDA no es más que una etapa de la infección por VIH, como veremos más tarde. Les comenté en epidemiología que su libro habla de 5 grupos de riesgo, entre ellos el de los varones homosexuales. Se me olvidó decirles que no se incluyen a las mujeres homosexuales, porque no se consideran un grupo de riesgo. Además, es un grupo que prácticamente no se ha estudiado, yo nunca he leído nada sobre ellos. Realmente debe haber muy poca transmisión entre mujeres, pero quizá uno debería conocer algo más, pero no hay información. En el caso de los varones hay muchísima información y es una realidad. Y les decía que a mí me parece injusto e inapropiado esta categoría de varones homosexuales, porque como veremos más adelante, los heterosexuales también se infectan. Voy a dejar esto para un poco más adelante, esto ya lo habíamos comentado. Estas otras categorías, además del de varones homosexuales, incluye el de los usuarios de drogas intravenosas, no por la droga en sí, sino porque comparten las jeringas. En algunos países se ha procurado suministrar jeringas y agujas a los que consumen estas drogas. Voy a decir como lo piensan los viciosos, pues, a esos drogadictos. Así, esos son al fin y al cabo, para que no se infecten. No sé qué impacto ha tenido en la salud pública, pero la intención al menos era esa.
que no compartieran las agujas de la jeringa. A diferencia de lo que ocurre en México, donde uno en la farmacia puede comprar casi lo que quiera, hay lugares donde no te venden nada en la farmacia, a menos que sea una aspirina o algo así, si no tienes receta médica. Entre ellos estas utilidades médicas, ¿no? Las jeringas y las agujas. Así que hay lugares donde sí es importante. Los hemofílicos y los que reciben componentes de sangre, en un momento, hace tiempo, eran un grupo de riesgo, pero actualmente, con la política estricta en los bancos de sangre de hacer dobles pruebas para garantizar que los pacientes que reciben sangre estén seguros, que sea sangre confiable, realmente no se ha dado casos. En mi hospital, al menos en 17, 18 años que llevan, no he tenido un solo caso de transmisión de VIH por este mecanismo. Es más, les puedo decir, ha habido problemas con el suministro de insumos para probar la sangre, para demostrar que no tiene nada. ¿Y qué se hace? Se cancelan las transfusiones, no se da la sangre. Aunque haga falta y demás, ya se ve cómo se soluciona, se presta o lo que fuera. Pero el banco no procesa sangre si no tiene cómo demostrar que la sangre es segura para el receptor. Así que pueden tener la confianza de que la política institucional es muy buena en ese sentido. Otro grupo de riesgo es el de los hijos de madres infectadas. Esto puede ser durante el embarazo, la transmisión de la infección, pues, en el parto o después del parto. Es importante tener en cuenta que una madre infectada que reciba el tratamiento adecuado muy probablemente no infecta a su hijo, se protege al bebé. Entonces, la disponibilidad del tratamiento es algo fundamental para todos, y en este grupo en particular, por supuesto. Y creo que aquí termina la clase pasada de los heterosexuales. Ahí es donde viene el asunto, ¿no? Se supone que los homosexuales son el grupo de riesgo, ¿por qué los heterosexuales también? Entonces uno, si lo ve desde el punto de vista lógico, tiene que preguntarse, entonces no es la preferencia sexual, es otro factor el que está influyendo. Y ahora sí comenzamos o continuamos la clase. El contacto del paciente del heterosexual infectado. Esto es muy frecuente y lo más común es que sea el varón infectado y la mujer no infectada que se infecta por su pareja sexual. Esto se debe a que en la relación sexual el hombre deposita el semen en la mujer y el contacto permanece mucho más tiempo. Mientras que al revés, una mujer infectada con un varón es mucho menos común o se necesitarían muchos contactos para poder darse la infección. Así que lo más común es la pareja femenina de un varón que consume, sobre todo drogas intravenosas, igualmente puede ser un varón bisexual, pues hay de todo. El asunto está en que hay muchas mujeres que se van infectando de esta forma. Y en azul lo marqué, aquí lo pueden ver, la transmisión heterosexual siempre, fíjense, siempre es el modo dominante de infección en Asia y África, no el homosexual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno tiene que preguntárselo. Los libros no lo dicen, ¿eh? Yo lo he buscado y te lo plantean, te dan la información, pero no la discuten. Y por eso insisto yo que no es la preferencia sexual. Es el número de contactos sexuales que uno tiene, el número de parejas sexuales que uno tiene. Y eso es algo muy importante. Piensen en el número de relaciones sexuales que se pueden tener. Pensemos fantaseando, ¿no? Una persona que salvajemente tenga muchos contactos sexuales en un día, pero con la misma persona. Y que además, recurriendo a la imaginación, sean monógamos estrictos los dos. No importa si son hombre-hombre, hombre-mujer, mujer-mujer, lo que fuera, ¿no? Pero si es estricta la relación entre los dos, únicamente ellos, y no importa el número de veces, no se van a infectar. No hay infecciones, punto. En cambio, tampoco importa el número el tipo de relación que sea, ¿ves? Hombre-hombre, mujer-mujer, hombre-mujer, como fuera. Si tienen muchas parejas sexuales, hay un riesgo de infección. Ya les comentaba que muchas pueden ser cientos de parejas sexuales al año, personas diferentes, ese es el punto importante. Así que es esa promiscuidad, vamos a llamar así, y les aclaro nuevamente que es muy difícil definir promiscuidad. Lo que sí es seguro es que promiscuo no es el que tiene
10, 12, 15, 20 parejas en un año. Eso no es promiscuo. Aunque ustedes se escandalizan, no es promiscuo. Es un santurrón. Promiscuos en serio son otras personas que andan por allá con una visión diferente. Suelo tomar en clase, tocar en clase temas que se escapan de lo que suele hablarse, y aquí lo voy a hacer. Pregúntense ustedes por qué razón. Eso es algo muy importante. Y yo afirmo que el hecho de que tengamos una religión mayoritariamente, no quiero decir que ustedes sean religiosos o que yo sea religioso, sino que socialmente es una religión cristiana, puede ser de algunas de las iglesias reformistas o protestantes o católicas, como ustedes quieran, influye en esto, porque esas religiones cristianas de cualquier denominación suelen tener una perspectiva sobre el sexo represora. Esa es una primera idea. Entonces, en países, en otros pueblos de otros continentes, en Asia y en África en particular, su perspectiva de la sexualidad es completamente diferente. Ahí no diré que todo el mundo, pero bueno, es mucho más abierta la forma de tomarlo. Podríamos decir entonces que esto nuevamente es una especulación. Podríamos decir entonces que la posibilidad de tener relaciones sexuales en Asia o África es mucho mayor porque no tienen esas restricciones de origen religioso que las que encontramos en países, digamos, de cristianos, ¿no? Sobre todo americanos, en América y Europa. Y esa sería una explicación. Y por otro lado, como les decía la vez pasada, ¿quiénes suelen escapar a esta regla de represión? Pues los varones homosexuales. Entonces, por eso los encontramos más en ellos. Pero si alguna persona tiene una vida sexual intensa, su riesgo es mayor, sin importar su preferencia sexual. Eso es lo que quiero enfatizar. Y no, a mí no me parece menor el énfasis porque todavía nuestra sociedad, lamentablemente, es una sociedad homófoba. Se menosprecia, se margina o se detesta al homosexual en términos generales. Ya no es como en otros tiempos, pero todavía queda ese margen. Ustedes pregúntense en este momento, 2020, ¿cuántos políticos en México podrían tener una vida política intensa y ser reconocidos si se declaran abiertamente homosexuales? Inclusive en la farándula, donde se puede ser mucho más permisivo, tengo entendido que quienes han declarado su sexualidad de una forma u otra, sobre todo los homosexuales, se ven afectados. Quizá ya no tengan tantos contratos o lo que fuera. Así que nuestra sociedad todavía tiene rasgos homófobos. Y por supuesto es hipócrita. Dice una cosa y hace otra. Y esto aplica, por ejemplo, con la monogamia. En la sociedad nuestra se exige que la gente sea monógama, sobre todo si está casada, ya sea escándalos, y haya infidelidades o adulterio. Y sin embargo es lo que todo el mundo hace. Si ustedes se preguntan si tengo o no razón, por favor, tomen un vehículo y den la vuelta al periférico y cuenten cuántos hoteles de paso hay en la periferia de la ciudad de Mérida. Y ya luego nos ponemos a platicar sobre la moralidad yucateca o la moralidad meridana. Y lo mismo aplica para cualquier ciudad de México o de América o en fin, no sé si del mundo, pues, pero en muchos lugares. Así que nuestra sociedad hipócrita, homófoba, con una tergiversación de valores, aunque se oiga muy anticuado decirlo así, nos lleva a marginar, a despreciar, a subvalorar a las personas por su preferencia sexual. Y hay otros factores que se podrían mencionar, pero no quiero salir de la clase en ese punto. Así que si elimináramos estas categorías relacionadas con el comportamiento sexual, creo que seríamos más justos y reduciríamos o quizá evitaríamos esa marginación que se le aplica a los pacientes todavía en nuestro tiempo. Ese es mi punto en esa situación. Tendríamos que modificarlo. En fin, en algunos casos, 5%, no se conoce el factor de riesgo. Ya sea que el paciente no lo sepa, no lo pueda decir, o simplemente no lo quiera decir, pero en fin, no hay factor de riesgo conocido. Las tres principales rutas son la contacto sexual, la inoculación parenteral, que sería por drogas que se comparten, bueno, las agujas y las jeringas,
y el paso del virus de la madre infectada al recién nacido. La transmisión sexual es la más importante y este es otro factor que en su momento causó marginación para los pacientes. Nadie se ofende si dice que es diabético o le dicen que es diabético y nadie se ofende porque sea hipertenso o porque tenga alguna alergia. Pero mucha gente se siente ofendida si le dicen que está infectado con VIH, aunque lo esté. O no quiere revelar que está infectado por VIH porque sabe que puede ser marginado. Y el elemento viene de esto. Decíamos que en nuestras sociedades la represión sobre la sexualidad es muy intensa, entonces una infección contraída por actividad sexual, pues evidentemente es una infección de una gente, vamos a decirlo así, pecadora, ¿no? Una gente que no tiene control sobre su vida, como lo quieran pensar. Así que hay un estigma más asociado a ello, la preferencia sexual y el modo en que se adquiere la enfermedad. Pero pues muchas enfermedades igual se pueden adquirir. La hepatitis, por ejemplo, hepatitis B, la hepatitis C se pueden adquirir por transmisión sexual. Y además de las conocidas enfermedades de transmisión sexual. Entonces, uno tendría que pensar seriamente cómo educar a las personas en general sobre este tipo de situaciones. La actividad sexual es normal en cualquier ser humano, normal. Tendría que uno que ser un paciente psiquiátrico para decir que la sexualidad no es importante en una persona. Y eso nos lleva a otra serie de consideraciones, pero en fin. Entonces, no hay por qué discriminar, no debe discriminarse a nadie porque adquiere una infección de cierta o cual manera. Pero en fin, regresando a nuestro tema, es el modo más importante. Más del 75% de los casos se relacionan con este tipo de infección. Y nuevamente se insiste en los varones en Estados Unidos, lo más frecuente es que sean homosexuales. Eso es una realidad, no se puede negar. El virus es transportado en el semen y entra al cuerpo a través de abrasiones. Esto nos lleva al hecho de que es importante usar protección, usar un condón, pues, cuando se tienen relaciones sexuales, hay que enseñárselo a los pacientes, porque de esta manera se reduce la exposición al virus, caso de que uno de los miembros de la pareja esté infectado. Y por supuesto, su ideal es que si se tienen relaciones sexuales, se trate de no ser, como podemos decir, violento o no ser no causarle daño a la otra persona. Esa es una situación también importante. Y esto aplica también para las mujeres, porque si no se trata adecuadamente a la mujer, si no se espera que esté húmeda, por ejemplo, para la penetración, pueden causarse desgarros en la vagina y esto puede causar microabrasiones, si ustedes quieren, y esto puede causar una infección más probable en la mujer. De hecho, es posiblemente la causa por la cual en ciertos lugares del mundo hay una prevalencia mayor de mujeres infectadas que en otros sitios, aunque eso no suele mencionarse tampoco en los libros de medicina, habla en libros de sexología o en otras cosas, productos de investigación, etcétera, orientados a enfermedad de transmisión sexual. Bien, una vez que el virus entra al cuerpo, lo hace por la sangre, a través de microgrietas, como les decía, y también puede ser que el virus esté disponible para las células dendríticas o las T-cooperadoras en la propia mucosa. El modo de transmisión, varón a varón, varón a mujer, y rara vez mujer a varón. Como ven, ahí no se menciona mujer a mujer, entonces probablemente no exista. Categóricamente que se diga, una cosa es suponerlo y otra cosa es que esté escrito, yo no lo he visto escrito. Lo más frecuente sería el primero de varón a varón. Y dado que la mucosa afectada es más fácil o es más permisiva hacia el virus, si la persona tiene ya otra enfermedad de transmisión sexual, como se ven, chancroides, sífilis o gonorrea, esto puede facilitar que haya infecciones. Así que una persona sumamente activa no se va a infectar solo de VIH, se va a infectar con las otras. Y al tener una de estas infecciones, es más probable que tenga la infección con VIH. Los grupos que se transmiten por vía parenteral, ya habíamos comentado, los que usan drogas intravenosas, los que reciben sangre o productos sanguíneos, ¿no? Sangre como tal, paquete globular o factor 8 o factor 9, como ustedes pueden ver.
Y en el caso de los que usan drogas intravenosas, pues es sobre todo los que comparten las jeringas y las agujas. La transmisión a partir de una madre infectada es también más o menos frecuente, siempre y cuando la madre no se afecte. La transmisión por vía parenteral, ustedes por sangre donada, lo que fuera, se ha reducido mucho, aquí lo que les comentaba a ustedes, por los estrictos controles que hay en el banco de sangre, supuesto. Y no hay tanto que hablar de ello. Bueno, la transmisión de madre a hijo puede ser a través de la placenta, durante el parto o cuando se amamanta. Y nuevamente insisto, si la madre tiene tratamiento adecuado, esto se reduce muchísimo. El mayor riesgo de transmisión de madre a hijo se relaciona con una carga viral materna alta, bajos niveles de T cooperadores o inflamación en las membranas fetales. Y como ustedes ven, aquí se repite lo que yo había comentado, ¿no? Un buen tratamiento prácticamente elimina la transmisión. Algo que sí nos importa a todos, ¿y qué pasa con el personal de salud que atiende a los pacientes infectados? Bueno, recordemos que la transmisión es por sangre, por fluidos, ciertos fluidos, no todos, semen básicamente, que yo sepa, ni las lágrimas ni el sudor pueden hacer eso. Y no tiene uno por qué discriminar a estas personas porque lo vayan a infectar a uno en ningún sitio, ni en la escuela, ni en la casa, ni en el trabajo, ni en centros comerciales o lugares públicos. Cosa que desafortunadamente pasaba y no sé hasta qué punto pase ahora, ¿no? Los insectos que puedan diseminarlo tampoco se ha visto. Ustedes imagínense que en su rumbo, en su colonia, hay un paciente infectado con VIH y lo pica un mosquito. El mosquito llega y los va a picar a ustedes. Puede ser que les infecte el VIH. No se da el caso, no se ha visto. Así que no es que se deje uno picar por mosquitos, obviamente, pero bueno, si lo pican a uno no nos va a dar VIH por esa razón. Ahora, en lo que se refiere a una persona que esté atendiendo a pacientes, se decía hace mucho tiempo, por ejemplo, dentistas infectados podrían contaminar a su paciente. No sé hasta qué punto fuera eso cierto o no, pero bueno. O al revés, dentista que esté trabajando con un paciente quizás se pueda contaminar. Actualmente ya saben, lo más prudente es usar mascarilla facial, pues la de tela, más la careta de plástico o gogles en su caso, y guantes por supuesto, y una bata desechable para reducir cualquier riesgo. Hecho esto, el riesgo prácticamente es de cero con los dentistas. ¿Qué pasa con los médicos o enfermeras que usamos bisturí o agujas? Si nos llegamos a picar o a cortar con una aguja o cuchilla infectada, o con sangre, pues, el riesgo de cero conversión es bajísimo, 0.3%. Pero además, obviamente, si nos pasa algo de ese tipo, vamos a ir corriendo a que nos hagan algo en epidemiología. Y ese algo sería darnos una terapia antirretroviral dentro de las primeras 48 horas. Y esto se reduce aún más el riesgo. Así es que no tenemos los médicos ni las enfermeras por qué negarnos a atender a un paciente infectado por VIH. El riesgo que nos infecte a nosotros es muy, muy bajo. Y en gran medida dependería de nuestra propia torpeza. ¿Vaya? Si voy a estar manejando agujas, tengo que hacerlo con mucho cuidado. No los puedo manejar a lo tonto. Y eso aplica para cualquier paciente, no solo con VIH. Ahora bien, comparen ustedes la situación con otras enfermedades. Recuerden que les hice la comparación del VIH, la infección por VIH con diabetes mellitus. Mi intención al hacer esa comparación es enfatizar que la diabetes es peor de lo que uno se imagina y que la infección por VIH no es tan mala como la gente cree, porque ya no es una condena a muerte con el tratamiento adecuado. Pues bien, hablando de infección hacia el trabajador, resulta que la hepatitis B, si uno se corta o se pica, tiene uno la posibilidad de infectarse de 1 en 3 casos, 30%, casi la tercera parte. Fíjense ustedes, de 3 personas que se pican, una a caer la infección. Es muchísimo, es una barbaridad.
Mientras que en el otro caso, de 1000 personas que se pican, 3 adquirirían la enfermedad. Y si se toma el medicamento antirretroviral, se reduce a muchísimo menos que eso, 1 en 10.000 o algo así. Así que la infección por VIH, insisto, repito, hasta el cansancio, es mucho menos transmisible, es mucho menos preocupante de lo que es para muchas personas. Y hay otras enfermedades que se toman a la ligera que deberían ser realmente preocupantes. Pero en fin, para nosotros, repito, médicos y enfermeras, nuestra obligación ética de atender al paciente se mantiene y en la práctica el riesgo de infectarse es mínimo. Hay otras enfermedades mucho más peligrosas. Bien, pasando al virus. Es un retrovirus humano no transformante, pertenece a una familia que incluye a muchos otros virus, como ustedes pueden ver. Hay dos formas relacionadas genéticamente, HIV1 y HIV2. El 1 es el que predomina en nuestro continente. El virión es más o menos esférico, con un núcleo en forma de cono, denso a los electrones, rodeado por una envoltura de lípidos. El virus contiene una proteína P24, otra proteína de nucleocápside P7-P9. Tiene 2 copias de un genoma viral de ARN, recuerden que es un retrovirus. Y tiene 3 enzimas, proteasa, revertasa e integrasa, que van a contribuir a su metabolismo. P24 es el antígeno más abundante, P17 rodea el núcleo, y GP120 y GP41 son críticas para la infección. Ahorita vamos a ver en qué consiste esto. Y bueno, el genoma contiene diversos genes como GAG, POL o ENF. Y aquí está el dibujo que está en su libro, en el cual ilustra la situación. Estas cositas que están en la superficie son moléculas de adhesión, que son importantísimas. Se comparan como una paleta de Tootsie Pop, así es como me lo imagino para acordarme. El palito de la paleta es GP41 y el caramelo de la paleta es GP120. Ahorita vamos a ver para qué sirve. Y aquí ustedes pueden ver las enzimas, el verde las proteasas, el ARN, hecho una cinta con las otras enzimas, una transcriptasa acá, una integrasa. Pueden ver ustedes P24 la cápside y P17 una envoltura de lípidos. Bueno, una de las peculiaridades del VIH es que no se ha podido desarrollar vacuna contra él, y eso se debe a que tiene una gran variabilidad en su genoma. Si fabricamos una vacuna contra el virus hoy, al rato ya cambió y ya no va a servir para nada. Así que por ahí no se ha logrado una solución. La solución se ha intentado con medicamentos dirigidos a evitar la replicación del virus en diversos puntos. Esa es una de las ideas. Pero en fin, la respuesta de anticuerpos contra el virus se dirige sobre todo con la envoltura, y esta variabilidad, como les decía, es un gran problema para desarrollar una vacuna. Hay 3 subgrupos del HIV1, M, O, N, ahí están las que se llaman mayor, principal, outlier, o sea, hacia afuera, como forajido o algo así. Y N, que ni es ni M ni es O, ¿no? Entre uno y el otro. No sé a quién se le ocurrió eso. Y además hay varios subtipos de la A a la K. De eso yo no suelo preguntarlo, solamente es cultura general. Y esto menos, pero bueno, también es cultura general, ¿no? El genoma del VIH tiene diversos genes, LTR, GAG, POL, etcétera, y más o menos para qué sirve. Les voy a ir marcando que sí es lo más importante que deben irse aprendiendo. Esto, por ejemplo, los 2 principales blancos de la infección son el sistema inmune y el sistema nervioso central. A menudo se nos olvida que el sistema nervioso central es un blanco y es importantísimo tenerlo en cuenta, por lo que iremos viendo más tarde. ¿Cuál es el marcador, la característica fundamental de la infección por VIH? Vean aquí cómo se insiste su libro en SIDA. No, señores, hay que insistirlo. Es infección por VIH, porque SIDA es una etapa de la infección. Es la inmunodeficiencia que afecta sobre todo a las células del sistema inmunológico, especialmente los linfocitos cooperadores, que se infectan y luego se van perdiendo. Y en menor grado,
También son muy importantes, por lo que veremos, la infección de las células dendríticas y de los macrófagos. ¿Por qué son importantes? Porque son reservorios. El virus mata a la célula T cooperadora, pero el macrófago puede sobrevivir. Y si se da el tratamiento al paciente, es probable que el tratamiento elimine los virus que estén más o menos accesibles, pero virus presentes en macrófagos y células dendríticas pueden sobrevivir, y esto impide que el paciente pueda ser curado. Es el punto importante. ¿Por dónde entra el virus? Bueno, si la transmisión más frecuente es por contacto sexual, pues es sobre todo por mucosas. Y en los otros dos tipos de transmisión comunes, el parenteral y el de madre a hijo, pues evidentemente es a través de la sangre. En el caso de la madre al hijo, puede ser por la placenta, que es lo más común, o a través de contacto del feto sano todavía con la sangre de la madre durante el trabajo de parto. Y bueno, por ahí andaría sobre todo. El virus puede permanecer en estado latente durante mucho tiempo y se puede ir asociando con más infecciones o más deterioro. Aquí ya hablamos de SIDA propiamente, y en este caso va a progresar hasta la muerte del paciente si no se le da tratamiento. Y este esquema es fundamental, es importantísimo que lo sepan y lo tengan presente. Vean ustedes, comenzamos arriba a su izquierda, donde vemos un virus. Tiene abajo una bolita que dice GP41, GP120. Es una exageración de las otras bolitas chiquitas. Es un fin didáctico, ¿no? Obviamente no es así. Y vean cómo la célula es un linfocito T cooperador porque tiene CD4. Ahí tiene un receptor de quimiosinas que alguna vez les comenté a ustedes, pues es CR5 en este caso. Hay otro receptor también importante. Vean ustedes, GP120 se pega a CD4. Esto determina la especificidad por la célula. Bueno, al pegarse a CD4, se modifica GP120 y permite que la paleta del Tutsi Pop, GP41, le salga. Aquí lo ven ustedes. Y además se va acercando al receptor de quimiosinas, a CCR5. Y el GP41 cuando se sale se pega a la membrana y facilita que la envoltura del virus se una a la membrana celular, con lo cual el ARN del virus penetra la célula. El ARN entonces sacará una copia de sí mismo, por eso es un retrovirus, va del ARN al ADN. Lo normal es que vaya del ADN al ARN, es la transcripción normal. Aquí lo hace al revés. Y una vez hecho el ADN, a partir del virus, se puede integrar al genoma de la célula o quedarse fuera, separado por un tiempo. Si se integra al genoma, comienza la expresión de componentes del virus, lo cual va a llevar a la integración de nuevos virus que van a salir para infectar a otras células. Ahí tienen la secuencia. Bueno, hay receptores citocinas que también pueden participar en la activación de ciertas genes y demás. Bien, entonces el HIV, el virus de inmunodeficiencia humana, infecta a la célula al usar receptores de CD4 y quimiosinas. El GP120, ese es el texto de lo que está allá, se une al receptor de quimiosinas, después de CCR5 o CXR4. Esa es pregunta de examen, ¿no? Los virus R5 suelen usar CCR5 y los virus R4, las cepas pues pueden usar CXR4. Los R5 preferencialmente infectan macrófagos y los XR4 fundamentalmente infectan células T. Bueno, entonces el GP120 se une, está unido al GP41. Luego GP120 se une a CD4 como vimos allá. Ocurre un cambio en GP120, lo cual va a facilitar que ciertos correceptores, CR5 o XR4, se vayan a unir a componentes del virus. En este caso sería GP41. GP41 se libera y se une a la membrana, lo cual va a permitir o facilitar la inserción del ARN viral hacia la célula que estábamos comentando. Así que una vez que entra el genoma del virus en la célula,
pues ya hay problemas. Vean ustedes que el CCR5 es polimórfico, es variable, y eso determina susceptibilidad a la infección. Esto es, la posibilidad de que GP120 sea una CCR5 depende de estructuras diferentes, variaciones mínimas en cada molécula, en el CCR5 sobre todo. Entonces vean, por ejemplo, que el 1% de los blancos norteamericanos heredan copias defectuosas de CR5 y son resistentes a la infección. Vaya, básicamente sí se infectan, ¿ves? Pero el virus no puede infectar a los linfocitos T, no va a causar inmunodeficiencia. Y el virus probablemente sea eliminado con el tiempo. Bueno, entonces esto es algo importante. Y 20% de los individuos son heterocigotos para el alelo protector, pero no se protegen de la infección porque, bueno, todavía queda el otro alelo que sí es sensible, entonces pueden infectar. Para que el ARN pueda copiarse a ADN se necesita una transcriptasa en reversa o invertida, como quieran. Esto va a llevar a la síntesis de ADN complementaria de doble cadena. En células en reposo, este ADN de doble cadena permanece en el citoplasma, más o menos tranquilo, una infección latente. Pero cuando la célula está dividiendo, el ADN entra al núcleo, se integra al genoma del huésped. Una vez integrado, podría permanecer silencioso también, pero si se empieza a transcribir, empiezan a formar complejos virales que van a gemar, a formar yemas, pues a salir de la membrana celular. Eso es muy importante porque con el paso del tiempo muy corto, el virus se apropia de toda la síntesis proteica de la célula. Se producen millones de copias del virus, lo cual va a llevar a que la célula infectada muera. Y por eso también las personas infectadas con VIH tienen reducción de la población de linfocitos de cooperadores, mueren infectados. Ese es uno de los mecanismos de muerte de linfocitos, hay otros que ya veremos. Vean que el VIH infecta células de memoria y células efectoras, o activados, pues. Y es malo para infectar células T ingenuas. Se debe a que la célula T ingenua tiene una enzima que produce mutaciones, ApoBec3G, aquí está el nombre completo. Bueno, una deaminasa de citidina introduce mutaciones en la de citosina uracilo, en el ADN del virus. Estas mutaciones van a inhibir la replicación del ADN. Al activarse la célula T, hace que ApoBec3G se vuelva inactivo y eso explica por qué el virus se puede replicar en células T de memoria y en células T ya efectoras. Bueno, y hay un componente del virus que se une a ApoBec y promueve su degradación. Así que todo esto son mecanismos moleculares que explicarían por qué la célula T es muy susceptible a esta situación. Una vez que se activa, ya se completa el ciclo viral el ciclo vital del virus, ¿verdad? Habiendo una producción excesiva de componentes del virus que va a llevar a la muerte a la célula. Y aquí lo tienen. Las células activas infectadas van a resultar en lisis celular. Esa es muerte de la célula. La célula T lleva a la alza a factor de transcripción como NF-κB. Esto, según las secuencias, genes promotores, citocinas. El VIH también contiene sitios que se unen al NF-κB y las células T cooperadoras infectadas van a encontrar el antígeno en su ambiente, se induce la activación del NF-κB y se facilita la transcripción del ADN proviral. El factor necrostomal de citocinas también estimulan a ese mismo agente transcriptor. Y bueno, HIV prospera pues cuando ya se activa la célula T y el macrófago. Esa es la idea fundamental. Cuando la enfermedad está activa se pierden muchísimas células cooperadoras cada día por el efecto citopático. Se producen millones y millones de partículas virales cada día y también muchos millones de células T cooperadoras mueren cada día. A pesar de esto, la cantidad de células infectadas presentes en la circulación es más o menos bajo.
El nivel de infección tiene factores muy variables que pueden determinarlo. Lo importante aquí es que la muerte de las células T contribuye a una pérdida de la regulación de la respuesta inmunológica. Y esto es más notable cuando el sistema inmune es incapaz de sustituir a las células T que mueran. Mientras las pueda ir cambiando, el paciente se va a mantener estable, sin manifestaciones de SIDA ahora sí. Pero cuando el paciente ya no tenga células T suficientes, entonces va a empezar a manifestar los datos de SIDA que ya veremos. Bueno, ¿de qué manera el virus mata a la célula? Aumenta la permeabilidad plasmática, de la membrana plasmática, y la replicación también de los virus se da ocupando la síntesis proteica. Pero, ¿qué otras cosas pueden darse? La activación crónica de células no infectadas. Hay una respuesta contra el VIH o las infecciones. Muchas células pueden morir por apoptosis en esas condiciones. Y bueno, de hecho se piensa que muchas T cooperadoras mueren por esto, inclusive más de las que mueren propiamente infectadas. Y bueno, hay infecciones por VIH no citopáticas que activan una vía inflamatoria, inflamasoma, y esto haría que la célula muera por piroptosis. Y ya habíamos comentado que la piroptosis es un tipo de muerte celular que se puede observar en diversas circunstancias, y aquí tenemos una de ellas. Se liberan citocinas, componentes celulares, y esto puede ser importante para diseminizar la infección. Después de todo, si muere la célula, el contenido de virus que tenga se va a quedar a disponibilidad de células sanas en la vecindad de la célula muerta. ¿Qué más tenemos como mecanismos de pérdida de células T? Pues hay destrucción paulatina de los tejidos virales. Cuando un paciente con VIH se acaba de infectar, hiperplasia del tejido linfoide, los ganglios son grandes, placas de Pey, el tejido linfoide mucosa es más grande, etc. Pero conforme pasa el tiempo de irse destruyendo las células T, empiezan a reducirse la cantidad de células presentes en cada tejido. Así que cuando el paciente ya está en la etapa de SIDA, podemos ver que sus granos linfáticos tienen menos células de lo normal, son hipoplásicos. Y lo mismo pasa con cualquier otro tejido linfóide. Así que los cambios en el tejido linfoide dependen de la etapa en la que encontremos a la enfermedad. Bueno, se pueden perder precursores inmaduros de células T cooperadoras por infección directa en las células del timo, o por secretarse citocinas que afectan la maduración de la célula T cooperadora. Puede aparecerse o verse células gigantes debido a que hay fusión de células infectadas. Y bueno, muchas de estas células gigantes mueren rápidamente, así que a la larga representan una pérdida del total de células que se puedan encontrar. Más mecanismos de efectos cualitativos, aún en pacientes asintomáticos. La proliferación de células T se reduce, se disminuye también la respuesta de los TH1 en relación con los TH2, se afectan las señales intracelulares y hay una pérdida selectiva de memoria, de células T de memoria, lo cual reduce también la respuesta inmunológica. La infección latente es muy importante, la infección por VIH. Los virus integrados en expresión viral pueden permanecer ahí por meses o años. Por eso hay que insistir en que la enfermedad es incurable. Quizá no tenga manifestaciones clínicas del paciente, pero el virus está escondido en algún lugar. Y si el paciente reduce sus defensas inmunológicas, el virus se va a poder expresar. Bueno, el virus generalmente está en células T cooperadoras en ganglios linfáticos. En esas etapas, un porcentaje muy pequeño de células T cooperadoras están realmente infectados. Y la gran mayoría de los que están infectados suelen ser células T de memoria. Y aquí tienen algunas de las principales alteraciones que se observan en los pacientes con VIH en el sistema inmune o en la función inmune. Linfopenia. Recuerden que hay destrucción de linfocitos T cooperadores, que son los más abundantes circulantes, así que vamos a encontrar cuentas de linfocitos reducidas. Disminución de la función de células T, aquí están los nombres de lo que ocurre. Función de células T alterada in vitro.
¿cómo se podría decir? Es discutible que tanto se produce en el ser humano, pero bueno, es un hecho que ahí está. Proliferación de diversos tipos de antígenos disminuida, citotoxicidad reducida también, producción de anticuerpos en relación a célula B disminuida, etcétera, etcétera. Pueden activarse células B policlonales, causar una hipergamma-globulinemia, que pueden llevar a la aparición de complejos inmunes, así que el paciente puede tener otras complicaciones por esta situación. Y los macrófagos también se van a ver alterados. Se reduce su quimiotaxis y la fagocitosis, la expresión de complejos principal de clase 2, ya no se presentan antígenos, etc. Decíamos que no solo son células T cooperadoras, también están los macrófagos y las células dendríticas. La gran mayoría de los macrófagos infectados suelen estar en los tejidos, mientras que monocitos, que es el precursor del macrófago, y siempre está en la sangre, por supuesto, monocitos infectados van a ser relativamente bajos. En otros órganos, donde hay parientes de macrófagos, recuerden que en los pulmones están las células alveolares libres y en el cerebro está la microglia. Números muy variables pueden estar infectados. ¿Cuál es el problema, sobre todo en el cerebro? Que tiene una barrera hematoencefálica que dificulta el paso de agentes quimioterápicos. Así que es bastante complicado, si el paciente ya tiene infección del tejido nervioso, erradicarlo, si no es que es imposible. Bueno, ¿qué cosas se pueden enfatizar en esta situación en relación con el macrófago? Se requiere que haya división celular para que el virus pueda replicarse. Es algo muy importante. Según el gen, depende allá del gen BPR, es variable la capacidad de infectar y multiplicarse en macrófagos que no están dividiendo. Pero en general, lo habitual es que sí se requiera la división celular para que eso se dé. Ahora bien, el macrófago infectado lo que va a hacer es producir pequeñas yemas en relación con el virus. Esas yemas tienen una gran cantidad de partículas virales, resisten el efecto citopático del virus, del macrófago en general. Se mueren menos, pues, que lo que se mueren las células T cooperadoras. Lamentablemente, esto los hace reservorios de infección y no hay manera de acabar con el microbio que está dentro del macrófago. Y pues pueden resultar un sitio importante para la replicación viral. Así que los macrófagos son muy importantes. Pueden ser el sitio de infección, como ustedes pueden ver. Bueno, 90% de los casos de infección aguda se caracterizan por una cepa circulante de tipo M. La infección inicial de macrófagos dendríticas puede ser importante el diagnóstico. No se trata solo de células T. Punto crítico. Y bueno, y si no se ha infectado el precursor del macrófago del monocito, pues puede que tenga una actividad microbicida menor, una quimiotaxis menor, una disminución de citocinas menor, una reducción pues en la producción de citocinas, estoy confundiendo, una secreción inapropiada de tratamiento tumoral, la mala capacidad para presentar antígenos, y pues ellos mismos pueden ser vehículos de diseminación de la infección en varias partes del cuerpo. Así que esos son puntos importantísimos en relación con esta condición. Hay células dendríticas de varios tipos. Anteriormente habíamos hablado de la célula dendrítica interfolicular y la interlimitante. Aquí cambia, que se refiere a células dendríticas de mucosa y foliculares. Le dan otro nombre, más o menos la misma situación. La dendrítica de la mucosa transporta el virus desde la mucosa, desde la superficie del cuerpo hacia el grano linfático, y expresa un receptor de tipo lectina. Mientras que la célula dendrítica folicular pues va a tener el virus pegado a su superficie y tiene receptores para la fracción constante de la inmunoglobulina. Pueden atrapar algunos billones por osmolización cuando están cubiertos por anticuerpos contra el VIH. Hemos hablado de los linfocitos T. ¿Qué pasa con los linfocitos B? Pues hay activación policlonal, cual lleva a hiperplasia, proliferación de células plasmáticas, producción excesiva de inmunoglobulinas, hipergamma-globulinemia,
y con la información de complejos inmunes con los cambios que ya hemos visto cuando revisamos hipersensibilidad. ¿Qué va a pasar con la célula B nuevamente? Se activa. Esto puede llevar a la reactivación de la infección o reinfección con algún otro virus. El GP41 puede promover la proliferación y infección de células B. Bueno, el macrófago infectado produce interleucina 6 que estimula la producción de células B. Y hay cierta incapacidad para producir anticuerpos contra antígenos recientemente encontrados y esto afecta a la inmunidad humoral. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente con VIH es inmunodeficiente y está más predispuesto a tener otras infecciones, sobre todo bacterianas o usuarios, en fin. Bien, ¿ha sacado alguna duda, pregunta, aclaración, comentario? Ya sé que es una clase aburridísima, a mí no me gusta, pero es lo que hay. ¿Qué les puedo decir? Bien, sistema inmune es lo que vimos. ¿Y ahora qué pasa con el sistema nervioso central? No nos olvidemos que los dos sistemas blancos del VIH son sistema inmunológico y sistema nervioso central. Es un blanco importante. Los macrófagos de la microglia son las células infectadas. VIH es llevado al cerebro por monocitos infectados. Generalmente son de tipo M. No se infectan las neuronas por VIH, que comenta. Y los cambios patológicos suelen ser menos de lo esperado, a partir de los cambios neurológicos. ¿Qué quiere decir esto? El paciente puede estar grave, neurológicamente hablando, pero si uno examinara el cerebro, no encontraría cambios significativos. Los cambios serían mínimos. Entonces, ¿qué produce las alteraciones? Pues son algunos productos virales, como factores solubles, interacción neurona tumoral, o daño directo de la neurona por el VIH soluble, GP120. Historia natural de la enfermedad. Cambiamos acá la idea. El virus entra por una superficie corporal, porque obviamente no sale dentro de nosotros. El virus llega de afuera. Y vamos a pensar entonces en las superficies que tenemos disponibles. La piel, la conjuntiva, vía aérea, vía respiratoria, genitourinaria. Lo más frecuente en estos casos sería la genitourinaria. Ya hemos comentado las por relaciones sexuales. En fin. La infección tiene 3 etapas: la aguda, la crónica y el SIDA. Y aquí tienen algunos nombres sobre esto. Tenemos al virus, llega, es reconocido, forma una especie de respuesta inmune contra él, hay una viremia y aparecen anticuerpos y células autorreactivas. Esta etapa primera, que es semejante a un catarro, semejante, no igual a un catarro, se controla, pero el virus no desaparece del todo, queda escondido, como se llama, macrófagos, células dendríticas, en el citoplasma de una célula en forma de ADN no involucrado con el genoma celular. Y esto va a hacer que con el paso del tiempo puedan reactivarse los virus y afectar a la persona, sobre todo cuando en algún momento dado se reduce la respuesta inmunológica. En algunos órganos la replicación se mantiene constante, como les decía, el sistema inmune, en el cual se van perdiendo linfocitos todos los días, sin embargo hay capacidad de recuperarse. Esto mantiene al paciente en una etapa crónica. Cuando ya no ocurra, pasará a la etapa última, que es el VIH. La infección temprana, la forma aguda, afecta a células de memoria, expresan CCR5, se reducen mucho los linfocitos, hay pocas células infectadas circulantes, hay daño del endotelio, de epitelios, de mucosas, y esto facilitaría el paso de microbios a través de estas superficies. Y al diseminarse el virus va a haber una respuesta inmunológica contra él. El virus es captado por las células dendríticas, llevado al canal linfático. Ahí las células dendríticas se lo presenta al TEC operador, todo eso ya lo vimos. Hay una viremia bastante alta. El virus infecta células TEC operadoras macrodendríticas, ya la hemos revisado también. Y los individuos pueden presentar una respuesta inmune humoral o celular.
En 3 a 7 semanas se da la cero conversión, el paciente ya tiene anticuerpos que lo hacen ser positivo para la infección por VIH, y también puede haber desarrollo de células T citotóxicas específicas. Unas 12 semanas, 3 meses después de la primera exposición, comienza a caer la viremia. Y aquí viene algo que podríamos llamar el punto de reinicio, vamos a llamarle así. Como ocurre con las computadoras que tienen un punto a partir del cual se dieron ciertos cambios que se pueden revertir regresando a la computadora a ese punto en el tiempo. Esa sería la idea. Pero vamos a explicarlo aquí en relación con el VIH. Ven ustedes, hay dos curvas, una azul con unos circulitos y otra amarilla también con circulitos. Vean que es un cuadro bastante complicado. Hay 3 columnas, agudo, crónico, crisis, que sería SIDA propiamente dicho. En un eje a su izquierda tienen la cantidad de células T por milímetro cúbico. Vean que va de 0 a 1200 más o menos. Y a su derecha tienen ustedes la viremia expresada en copias por mililitro presentes en el plasma del paciente. Bien, entonces empezamos en 0. Empezamos en 0 porque no hay ninguna infección en ese caso para el paciente. Pero el paciente se infecta aquí en algún momento. Entonces, paulatinamente se elevan componentes del sistema inmune, por ejemplo, de anticuerpos. Mientras que al mismo tiempo va decayendo la cantidad de células T. La que está en azul es la cantidad de células T, la que está en amarillo es la viremia. Así que al aumentar la cantidad de virus caen los linfocitos T. Y el momento más alto de la viremia y el más bajo de la cantidad de células T, podríamos decir que es más o menos el punto de rebote, de restauración. Se empieza a recuperar el paciente eliminando virus, se reduce la viremia y se recupera también aumentando su producción de CD4. Y aquí tenemos el punto de cruce de ambas curvas. Mientras los linfocitos T se mantengan por encima de la viremia en esta curva, el paciente va a estar en un estado de latencia, de forma crónica. Vean que aquí hay 2 rayitas, lo cual significa que de semanas pasamos a años, un brinco enorme. Así que esa rayita, si se dibujara, tendría una distancia enorme, se saldría de la pantalla. Por eso se dibujó compactado como se ve acá. Así que en un primer momento, insisto, la fase aguda de aspecto catarral se caracteriza por la infección inicial que va a llevar a la reducción de linfocitos T y al aumento de la carga viral. Cuando empieza a bajar la carga viral y aumentar la de linfocitos T, se van a cruzar en algún punto de la curva y ese punto equivale al reinicio y puede durar un número variable de años. La primera parte, una vez más repito, es más o menos constante en la respuesta inmune normal. Recuerden, 2 semanas para que aparezcan anticuerpos, más del tiempo necesario para que se controle la enfermedad. Pero la parte crónica puede tardar muchos años. Antes de que hubiera el tratamiento antirretroviral, había pacientes que morían en 2 o 3 años. Sin tratamiento, porque no había tratamiento, pues solo paliativo. Mientras que en las mismas condiciones, había pacientes que vivían 7 o 8 años. Así que ustedes recordarán que comentábamos que según ciertas características del resultado de quimiosinas, puede o no haber cierta susceptibilidad a la enfermedad. Bien, pasa un tiempo, en este caso unos 5 o 6 años, y se vuelven a cruzar las curvas. Vuelve a elevarse la viremia y sigue reduciéndose la cantidad de linfocitos T cooperadores. Quizá en un primer momento el paciente no tenga mayores problemas, pero a partir de ese momento vemos que las infecciones se empiezan a ser mucho más frecuentes, aquí llaman enfermedades oportunistas y el riesgo de muerte está presente. Esto mismo ocurre con la reducción de linfocitos, sobre todo cuando los linfocitos son menores de 200. Esto hace que la cuenta de linfocitos T cooperadores sea la forma más asequible, más rápida de evaluar al paciente y su respuesta al tratamiento o su seguimiento del manejo que se les ha dado. La etapa de crisis es una etapa ya
declive por parte del paciente, va sumando problemas hasta que al fin fallece desafortunadamente. Bueno, la infección clínica, aquí pueden ustedes apreciar partículas virales en el plasma, en esta línea roja, anticuerpos contra la envoltura en la línea naranja, anticuerpos contra P24 en la línea verde y células T linfotóxicas o citotóxicas específicas en esta línea púrpura. Vean que a partir de 0 comienzan a producirse partículas virales y citotóxicos. Y un poco más adelante empiezan a producirse anticuerpos. Los anticuerpos se mantienen, recuerden que es una enfermedad incurable, el paciente va a seguir defendiéndose, mientras que los citotóxicos pueden reducirse un poquito. Entonces, más o menos lo que estamos viendo en este esquema. Bien, la infección primaria se llama síndrome retroviral agudo y es la primera respuesta a la presencia del virus en nuestro cuerpo. El 40 al 90% de individuos que se infectan tienen este síndrome, lo cual significa que la gran mayoría lo presenta. Eso es importante. Ocurre 3 a 6 semanas después de la infección y se resuelve, cura por sí solo en 2 a 4 semanas. Así que si suman ustedes, puede ser algo del tipo de 5 semanas a 10 semanas más o menos en los que el paciente va a tener esta condición aguda. Es una enfermedad autolimitada sin problemas específicos, o sea, si la dejamos quieta, no le hacemos nada, el paciente se cura solo. Y que va a tener dolor de garganta, faringodini, mialgia, fiebre, pérdida de peso, fatiga, que semeja a un síndrome catarral. Y bueno, hay una carga viral. En caso del paciente termina. La carga viral al final de la fase aguda refleja el equilibrio que se va a alcanzar, al que les comentaba a ustedes. Ese punto de fijación del virus es variable para cada persona. Si es un punto de fijación situado muy alto, el paciente va a estar susceptible, y si está muy bajo, pues va a tardar en presentarse la enfermedad, más o menos. Vamos a analizarlo aquí para que sea un poco más claro. El punto estaría por acá. Entonces depende de la cantidad de células T que estén presentes en el azul. Si hay una buena cantidad de células T, el tiempo en el que dure la latencia va a tardar mucho, porque va a tardar en caer. Pero si el punto es muy bajo, quiere decir que hay muy pocas células T, el tiempo en el que el paciente dure en etapa de latencia va a ser muy corto. Rápidamente la enfermedad se va a deteriorar, va a presentarse y el paciente va a deteriorar. Esta es más o menos la interpretación de lo que estamos viendo hasta ahora. Y clínicamente podemos reconocer estas categorías: asintomático la A, asintomático B, pero que no es C. O sea, ni es asintomático y si teniendo síntomas no están dentro de la categoría C, enfermedad constitucional, trastorno neurológico o tumores. Si el paciente tiene alguna infección o algo, estaría más o menos en B. Y según la cantidad de células presentes, linfocitos T cooperadores, se cataloga como un número. Entonces, el paciente con VIH, infectado con VIH en mejores condiciones, es aquel que es asintomático y tiene más de 500 células T cooperadoras por microlitro. Yendo al extremo opuesto, el paciente que está muy mal es el paciente que tiene síntomas C. Aquí prácticamente ya no cuenta, ¿no? Por más es un paciente con síntomas C que esté con menos de 200 células por microlitro, pues ya está con un pie en la tumba, aunque se vea muy claro. La evaluación de células es más o menos apropiada o es apropiada para personas asintomáticas o con síntomas, pero no de los característicos de VIH. Ya una vez que el paciente tiene la infección por VIH, en la que llamamos SIDA, estamos asumiendo que ya tiene menos de 200 células por microlitro. Bien, la estratificación con base en las células cooperadoras, lo mismo que está en la tabla, mayor o igual a 500 es lo que está muy bien. 200 a 499 va más o menos, y menos de 200 células es bastante grave. Es el indicador más confiable a corto término
y lo importante es contar las células T cooperadoras. Esto para determinar cuando iniciando la terapia para mantener al paciente. Bueno, fase crónica. Tienen ustedes allá que hay ganglios linfáticos y vasos, son los sitios frecuentes de replicación continua. No suele tener manifestaciones clínicas del paciente, o tiene muy pocas, y se llama también periodo de latencia. Continúa las instrucciones T-cooperadoras, pero el sistema hematopoyético es capaz de sustituirlas, por el tejido linfoide, mejor dicho. Y esto va a permitir que haya una circulación adecuada de células T. Recuerden que los linfocitos, los precursores de timocitos van saliendo de la médula ósea, luego salen del timo, y del timo se van los ganglios, tejido linfoide periférico, y ahí se van produciendo más en mayor cantidad. Bueno, la gran mayoría de los linfocitos T se van a encontrar en los tejidos linfoides. Cuando tenemos hiperplasia de tejido linfoide, pues hay una buena respuesta, pero cuando hay hipoplasia de tejido linfoide, hay muy pocas células, la respuesta es mala. Vean que el VIH destruye 1 con 10 a la 9, o 2 a 10 a la 9 linfocitos T. Son 9 ceros después de esto, que es una enorme cantidad, 10.000 millones. Los T-cooperadores son reemplazados. Esto mantiene el equilibrio y el paciente está asintomático, como decía. Un 10% de esas células puede estar infectado, aunque si están circulando son todavía menos, ¿no? Menos del 0.1%. Al paso del tiempo, más y más células se van infectando, y esto va a llevar a que el paciente, en fin, ya no pueda controlar su producción celular y pues, va a morir, desafortunadamente. Exactamente como VIH escapa al control inicial que tenía durante la etapa crónica. Estamos hablando de cómo pasa, cómo sale de la crónica. La destrucción masiva de CD4, la variación de antígenos, o la modulación a la baja de la molécula principal de clase 1 son las infectadas. El virus puede inicialmente depender únicamente del CCR5 para entrar a la célula, pero más adelante podría añadir otras moléculas receptores, y eso le permitiría pues facilitar la infección. Hay que insistir en que el paciente en etapa crónica es asintomático, tiene características menores, por ejemplo, candidiasis vaginal, candidiasis oral, herpes zóster o tuberculosis. Hay que tener en cuenta que todas estas enfermedades no son comunes en pacientes normales. La tuberculosis no me atrevo a comentarlo, pero candidiasis oral, vaginal y herpes definitivamente son enfermedades típicas de pacientes inmunosuprimidos. Bien, decíamos, repito una vez más, que hay 3 etapas. El síndrome retroviral agudo, que es como un catarro, la etapa de latencia crónica, y por último la tercera etapa, que es la que la gente más ha escuchado, el SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. La fase final, cuando ya se ha roto la defensa del huésped, se incrementa la cantidad de virus circulantes y hay enfermedades graves que ponen en riesgo la vida del paciente. El paciente suele tener fiebre de más de un mes de duración, fatiga, pérdida de peso, diarrea, más infecciones. Decimos entonces que ya está en la etapa de SIDA. Si no se trata al paciente, se mueren en un tiempo variable. Generalmente 7 a 10 años, pero esto no siempre es así. Vean, hay progresores rápidos que se morían en 2-3 años. Hay no progresores a largo plazo, representan 5-10% de los individuos, permanecen asintomáticos por 10 años o más. Tienen cuentas estables de operadores y bajos niveles de virulencia. Vaya, no es que sean inmortales, igual pueden desarrollar enfermedad, pero van a tardar mucho más tiempo en desarrollarla. Los controladores de tipo elite, 1% de individuos que no tienen virus detectable, una muy pequeña cantidad de copias, una respuesta potente contra el virus, y puede haber pues, altos niveles de T-cooperador CD8 contra el propio virus, una respuesta celular potente contra él. De hecho, desde que el virus, la enfermedad era conocida en los 80,
se había advertido que había personas con alta exposición que no se infectaban. El estudio inicial se hizo con prostitutas en Nigeria, creo que en la ciudad de Nairobi, que es la capital, y se encontró que mujeres altamente expuestas al virus por condiciones de trabajo, no todo el mundo, por supuesto, sí un grupo llamó la atención, no se enfermaban. Y esto llevó a suponer que había algo en ellos que les impedía infectarse. Y como vimos, en este caso suele ser mutaciones en el receptor de quimiosinas, que determina la ausencia de susceptibilidad o la resistencia, como se llama, a la infección viral. El SIDA puede ir desde una enfermedad leve o más moderada a grave. La clínica depende de las enfermedades intercurrentes, pueden ser infecciones oportunistas, pueden ser tumores, por ejemplo. Y algo muy importante, la enfermedad se ha modificado con el tratamiento que hay ahora. ¿En qué consiste el tratamiento? Por favor, pregúntense a sus profesores de medicina interna o de infectología. Ellos lo saben mucho mejor que yo. La idea es dar un tratamiento con varios medicamentos para afectar en varios puntos el ciclo vital del virus. Y de esta manera asegurar que aunque la persona está infectada, porque no la podemos curar, va a permanecer en lo posible asintomática. Y su expectativa de vida, y aquí viene algo muy importante, es prácticamente normal, según se dice. No sé de dónde lo sacaron, porque cuando yo leí la nota, la terapia apenas hacía varios años, apenas tenía 1 o 2 años. Entonces decir que una persona va a vivir normal cuando apenas va 5 o 10 años el procedimiento, no está medio complicado. Pero es la proyección estadística que han hecho, me imagino, y al parecer realmente así es. Si ustedes investigan qué personas famosas han estado infectadas con VIH durante mucho tiempo, pueden llevarse una sorpresa. Hay gente que tiene muchísimos años infectados y ahí siguen trabajando y viviendo de una forma perfectamente normal. Ahora bien, resulta que el tratamiento no es lo mejor del mundo, eso va a ser devastador. Y la enfermedad misma es tremenda. Así que entre el tratamiento y la enfermedad, el paciente puede que no le vaya tan bien. Pero bueno, quedándonos con el momento de la enfermedad, el paciente va a tener fiebre, diarrea, infecciones, pérdida de peso, alteraciones neurológicas y tumores. Aquí tienen ustedes algunas de las infecciones que pueden presentarse por protozoarios, criptosporidium, neumocistis, por hongos, cándida, criptococos, coccidioides. El tuberculoso, por ejemplo, es muy característico, nocardia. Por virus, citomegalovirus, herpes, varicela y tumores, de los cuales hay 3. Sarcoma de Kaposi, linfoma, varios del cuerpo y carcinoma del cuello uterino. La gran mayoría de los pacientes, al menos en Estados Unidos, mueren con infecciones oportunistas. Recuerden que un germen oportunista es aquel que no afecta a una persona normal, pero sí afecta a una persona con inmunodeficiencia primaria o secundaria, no importa. Y estas infecciones, como les decía también, suelen ser resistentes al tratamiento o muy difíciles de tratar. Es parte inherente a la inmunosupresión. No es raro que el paciente ya tuviera una infección, pero esa infección permaneció dormida, latente durante mucho tiempo, y al presentarse la inmunodeficiencia, pues, se reactiva la infección inicial. El ejemplo clásico es tuberculosis. Se piensa que nos infectamos en algún momento en la infancia, vencemos a la bacteria en el sentido de que nos enfermamos, pero la bacteria queda latente, escondida en algún macrófago. Recuerden que es un intracelular. Y al paso del tiempo, cuando aparece la inmunodeficiencia, entonces la bacteria puede expresarse. Así que el paciente con tuberculosis en la vida adulta suele tener algo que redujo su respuesta inmune y facilitó la expresión de la enfermedad. Y lo mismo ocurre con los pacientes con VIH. Las infecciones varían de un lugar a otro del mundo. Recuerden que hay lugares del mundo donde ciertas entidades son mucho más comunes que en otras, entonces no esperen encontrar lo que su libro dice en México. Recuerden que su libro es escrito en Estados Unidos. Bien. La terapia moderna, la terapia AAR, terapia antirretroviral altamente activa, sería la traducción en español,
ha reducido aún más las infecciones. Y se requieren 3 a 4 medicamentos para bloquear diferentes etapas de la ciclo viral. Eso les decía que la sinergia entre medicamentos es además muy costoso. No sé cuánto cuesta, esto también les mentiría a ustedes, pero sí les puedo decir 2 cosas. Hay países en los cuales los gobiernos han intentado entrar en negocios con las empresas farmacéuticas para que les vendan los medicamentos a un precio más bajo y de esa manera poder atender este problema de salud de sus ciudadanos. Eso es por un lado. Y por otro lado, bueno, como decía, el costo es bastante elevado. No cualquiera se lo puede pagar. Así que bueno, hay que tener la suerte de vivir en un país que se preocupa por los ciudadanos o el dinero para poder pagarse. Bien, una buena cantidad de pacientes desarrollan neumonía, sobre todo por este hongo, Pneumocystis jirovecii. Y puede haber otras infecciones, Candida, virus, en fin. Podríamos decir, exagerando un poco, que ustedes toman un libro de microbiología, hablan en una página, vean qué bicho hay, y eso lo puede tener el paciente con VIH. Es una variedad enorme de agentes infecciosos. La Cándida es una infección por hongos que puede presentarse en cavidades húmedas, cavidad oral, vagina, esófago. Se considera profunda la infección de esófago, por ejemplo. Si alguien tiene candidiasis esofágica o candidiasis en el colon, que he visto, hay que buscar inmediatamente qué le está causando, qué está predisponiendo a ese tipo de infecciones. Una candidiasis oral, por ejemplo, en un individuo asintomático es un dato de descompresión inmunológica. El paciente ya está mal. Y puede ser el anuncio del inicio del SIDA. El paciente estaba en la etapa crónica y al aparecer la candidiasis, vamos a suponer que ya está cayendo en eso. Aunque la forma invasora, en estructuras profundas, no es común en pacientes con VIH. Citomegalovirus es muy frecuente, les he comentado a ustedes. Se calcula que 8 de cada 10 personas han estado infectados y se han recuperado de la infección. Y cuando se expresa la enfermedad, que es lo frecuente en pacientes inmunocomprometidos, suele afectar ojo, produciendo ceguera, o tracto digestivo, produciendo úlceras, estenosis, hemorragia, etc. Las afecciones de ojo por retinitis eran muy comunes antes del tratamiento. Y esta la afección de la retina ocurre en pacientes con cuentas muy bajas de linfocitos T cooperadores, como ustedes pueden apreciar. En el caso del tracto digestivo, lo más frecuente es que sea esófago y colon afectado. Sobre todo, en este caso atípicas, hábil intracelular es bastante común. Se asocia con inmunodepresión grave, puede causar cuadro semejante a tuberculosis. Digo semejante porque tuberculosis es por Mycobacterium tuberculosis, es muy específico. Y hasta un tercio de todas las muertes pueden atribuirse a tuberculosis. Esto no es lo habitual en Estados Unidos, pero puede ser habitual en otros lados. O sea, la tuberculosis es poco frecuente en la población de Estados Unidos, pero en pacientes con VIH sí es frecuente y explica hasta un tercio de las muertes. Eso es lo que pretendo decir acá. Tuberculosis se puede expresar muy temprano en el curso de la tercera etapa, en el SIDA propiamente. Y la tuberculosis, sobre todo Mycobacterium tuberculosis, es resistente a muchos medicamentos. Y hay supermicrobios que prácticamente no se mueven con nada. Y eso es gravísimo para esos pacientes porque significa que se infectan con una cepa bacteriana resistente a muchos medicamentos. Pues el paciente se va a morir de tuberculosis aunque tengan ustedes los recursos. El microbio no va a responder. Tenemos otros hongos, Streptococcus. Yo sí he hecho autopsias de pacientes con VIH hace muchos años. Creo que hice 6 en mi carrera. Y créanme, he muerto de miedo, porque en aquella época no se conocía lo que tenemos hoy, ni existía el tratamiento que tenemos hoy. Pero yo hacía mi trabajo. Y recuerdo bien uno de Streptococcus, cuando abrimos el cráneo para sacar el cerebro, el líquido por aquello no parecía agua de roca, como se describe clásicamente, sino que parecía un yogur, una crema espesa blanca.
Y cuando vimos el microscopio era puro fitón. Una cosa impresionante. Toxoplasma, que según la gravedad de la enfermedad puede desbaratar el cerebro del paciente, una proencefalitis, y pueden ser gravísimas, pueden dejar al paciente con secuelas significativas clínicamente hablando. Y un virus, el JC, que puede producir una lesión crónica de la sustancia blanca del encéfalo, que va a destruir muchas vías de transmisión y que va a causar al paciente con serios problemas sensoriales y motores. Herpes simple, que va a causar los fuegos que le llaman. El herpes simple puede ser oral o puede ser genital, son diferentes cepas. En el caso del herpes simple normal, la cavidad oral, les decía, los nasales, etc. Y en el caso de los genitales, el otro tipo de herpes, también afecta pues, los genitales y la región perianal. Otros bichos, Cryptosporidium, Mesospora, Microsporidium, etc., van a producir diarrea, además de algunas cepas que sí son patógenas, como Salmonella o Shigella. Así que repetimos, las infecciones que hemos comentado, solamente es un comentario superficial lo que hicimos, son lo más frecuente en estos pacientes y son una causa importante de muerte. Ahora bien, como el paciente tiene inmunodeficiencia y sabemos que el sistema inmune es un protector contra tumores, no es nada sorprendente que los pacientes con SIDA tengan tumores muy específicos, muy característicos y además con una frecuencia mucho mayor que en la población general. ¿Qué tumores son? Sarcoma de Kaposi, linfomas de los B, carcinoma uterino y cáncer anal en hombres. Pregunta de examen, por cierto. Si se les deja sin tratar, hasta un 40% pueden desarrollar tumores. Eso es una barbaridad. Y algo muy interesante es que estos tumores se relacionan con virus. O sea, el VIH por sí mismo lo que hace es reducir la respuesta inmune, pero no causa el tumor. El tumor se relaciona con otro virus que al llegar a un paciente que tiene inmunodeficiencia puede prosperar y llevar a la aparición de estos tumores. Entonces, son causados por virus oncogénicos, el Kaposi por el virus de sarcoma de Kaposi, el linfoma B por el virus de Epstein-Barr y el virus de papiloma para el cáncer de cuello uterino y para el cáncer anal, como ustedes están viendo. El sarcoma de Kaposi es un tumor que en otra época, antes de que se conociera como asociado con el VIH, era muy raro. Un tumor de piel, sobre todo de ancianos judíos de grupo Askenazi de Europa Oriental. Y pues era malo, pues. No sé hasta qué punto mataba personas, pero básicamente era un tumor de piel. Pero en estos pacientes con infección por VIH, con SIDA, presentan infecciones gravísimas, con tumores en muchas partes del cuerpo, inclusive profundos, en pulmones, en hígado, en vaso, en intestino, en el estómago. Y esto pues mata al paciente. Es una afección bastante grave en pacientes con VIH. Si recuerdo bien, creo que la primera descripción del SIDA, cuando no se conocía nada, la primera vez que se encontró, era precisamente que en una población homosexual de hombres jóvenes blancos se había encontrado sarcoma de Kaposi. Y era rarísimo porque era muy chocante que fuera un grupo tan especializado. La noción, yo creo que eran homosexuales todos. Así que a partir de ahí comienza a desarrollarse la noción de esta relación entre ambas condiciones. En ese momento les puedo decir que si nosotros encontramos un sarcoma de Kaposi, casi seguro que es un paciente con VIH, porque fuera de esa población es rarísimo verlo. Es el tumor más frecuentemente asociado con VIH. 30% afecta a hombres homosexuales o bisexuales, o sea que también pueden afectarse a otros. Desde que se usa el tratamiento antirretroviral combinado, pues hay una reducción notable y se caracteriza por células fusiformes que tienen marcadores de células endoteliales y van a formar pequeñas grietas que recuerdan vasos sanguíneos. Acá dice, quizá no sea un tumor maligno, eso es falso, es un tumor maligno con escapó. Todas sin la menor duda, porque da metástasis.
o infecta varios puntos del cuerpo. Bien, el virus tiene dos nombres, el virus KS o KSHB, o el virus humano 8 o HHV8. Eso es importante que lo tengan presente. Representa una infección latente, estimula a ciertas células a proliferar, evita que haya apoptosis de esas células. Por sí mismo no causa el tumor, se requieren otros cofactores. Este virus se encuentra en células B y se relaciona con linfoma que se presenta en líquidos, una cosa muy rara, y con enfermedad de Castleman multicéntrica. Y ya hemos comentado que el sarcoma de Kaposi asociado a este virus, asociado a VIH, es muy diferente de la forma esporádica, porque afecta estructuras profundas, como les comentaba a ustedes, pulmones, tracto digestivo, hígado, etc. Pasando a los linfomas, en general los linfomas son raros, pero en el paciente con VIH se vuelven bastante más frecuentes. Y es una entidad diagnóstica, pues, de SIDA. Si yo encuentro un paciente infectado con VIH que además tiene linfoma, el paciente tiene SIDA en ese momento, entra en esa categoría. Un 5% de los pacientes con SIDA tienen linfoma, eso es una barbaridad para un grupo de población determinado, o sea, su riesgo es muy alto. Y eso es cuando aparecen, y cuando se sigue al paciente durante cierto tiempo, otros 5%, sigue que hay un 10%. Es una cantidad extraordinaria de pacientes con esta condición. El riesgo es 10 veces mayor que para la población general, como ustedes pueden apreciar. Y hay dos mecanismos subyacentes para esta condición que afecta a las células B. Puede darse una proliferación desordenada de las células infectadas con el virus, debido a que hay una reducción de las células T. La inmunidad T se requiere para regular a la proliferación de células B. Y cuando eso no se da, pues puede desarrollarse el linfoma y se caracteriza por infiltraciones en el nervio central, intestino, órbita y pulmones. Y bueno, puede haber hiperplasia de células B en centros germinales en el contexto de una infección temprana. En este caso no se asocia tanto con el virus de Epstein-Barr o con el virus del sarcoma de Kaposi. Hay una hiperplasia de centros germinales, como ven, y hay una activación inducida de una deaminasa que puede causar mutaciones en ciertos oncogenes. Entonces aquí tienen ustedes modelo de patogénesis de célula B en relación con la infección por VIH. Se presenta la infección. Si la infección es temprana, puede haber un incremento de células T cooperadoras en relación con los folículos. Esto causa hiperplasia de células B. Puede llevar a ciertos tipos de linfoma, linfoma de Burkitt, linfoma de células grandes B. Y al progresar la enfermedad, hay disminución de células T, lo cual favorecería que infecciones fuera de control por parte de ciertos virus, como el Epstein-Barr o sarcoma de Kaposi, activan a linfocitos B, y esto favorecería la presencia de ciertos linfomas de células grandes, el linfoma caracterizado con derrame pleural y el linfoma de Hodgkin. Y no son esos los únicos, el linfoma de Hodgkin que estábamos viendo, con las características del stem y un conteo muy bajo de cooperadoras, de una condición que no es un tumor, pero sí es una condición sugerente, que es una leucoplaquia oral vellosa. ¿Qué quiere decir esto? Que en la boca de esos pacientes hay placas que se ven más claras, no es que sean blancas, ¿no? Pero cuando se ven más claras, en la lengua, en las encías, en el carrillo, y la superficie es afelpada. Y esto es muy típico de infección por virus de Epstein-Barr. Bien, ¿qué otros hay? Pues la reactivación del virus del papiloma humano. En general, el virus del papiloma humano se ha estudiado muchísimo. En general, en varones la infección puede ser autolimitada. Por eso ustedes han visto que no hay vacunas que yo sepa para varones. Las vacunas son para mujeres. Y en general el varón no le hace mucho caso cuando se habla de esto, aunque también puede haber lesiones graves en los varones. Estamos hablando del varón
infección habitual pues, en el tracto urinario, sobre todo en el pene, pues, en el punto básico. En el caso de las mujeres, la infección sí suele tardar más tiempo, muchas veces autolimitada, pero con ciertas cepas puede progresar a lesiones intraepiteliales y luego a cáncer. Y pues muchos de los cánceres de cuello uterino de mujeres sí se relacionan directamente con el virus del papiloma humano, por eso es que se les ha dado preferencia a las mujeres en el diagnóstico y en el tratamiento. Y también la infección suele ocurrir a edades tempranas, por eso la vacunación se da desde la etapa escolar. Edades tempranas pueden ser 12, 13, 14 años. Así que hay que vacunar antes de que las mujeres comiencen a tener relaciones sexuales. Pero bueno, dado que muchas veces ya tienen el virus de papiloma cuando se infectan con el virus de la inmunodeficiencia humana, pero se habla de reactivación. Y pues si es mujer, el sitio más común es el cuello uterino. Aquí está lo que le decía a usted, displasia fecal, ya no se usa ese término, se le llama ahora lesión escamosa intraepitelial, por ciertas razones. Y se asocia pues muy frecuentemente con el virus del papiloma humano está estrechamente relacionado con esto. Debo aclararles a ustedes, es que me confundo un poco porque estoy recordando otras cosas. Hay lesiones o tumores del cuello uterino relacionados con virus del papiloma y otros no relacionados con virus del papiloma. Entonces, estamos hablando de los tumores que sí se relacionan con virus del papiloma en el cuello uterino. Y dependiendo de la cepa del virus del papiloma, que hay más de 100, no todas son causantes de cáncer, dependiendo de la cepa, el riesgo de tener la lesión intraepitelial es mucho mayor en esas mujeres infectadas. Y en el caso de los varones es el cáncer anal. Y acá la noción no es que las mujeres no tengan cáncer anal, lo pueden tener, pero obviamente en el caso del varón se debe a que la relación homosexual se da por esta vía. Y la lesión va a ser predominantemente, en el caso del virus papiloma humano, en el ano. De hecho, para fines prácticos, si un varón tiene un condiloma en el ano, es prácticamente homosexual. Lo sabemos, pero nunca lo decimos, no diagnosticamos nada de eso. No tiene nada de especial, es una preferencia normal, hay que insistir en ello. O sea, no es un diagnóstico porque no es una enfermedad. Solo estoy diciendo que refleja una condición, eso es todo. Vaya, si ustedes los ven andando con un BMW por la calle, van a decir que tienen dinero, ¿no? No es ni bueno ni malo, simplemente es una situación X. Así que si alguien tiene una lesión por papiloma en el ano, pues es homosexual, y eso simplemente así son las cosas. Quizá tenga un punto importante en la clínica porque nos alertaría a nosotros que el paciente puede tener otras cosas más. Puede tener infección por VIH, esa es la idea. Vaya, los médicos tenemos que actuar hasta cierto punto como detectives. No somos jueces para juzgar a nadie o para emitir dictámenes, pero sí para evaluar lo que la persona hace. Si han visto ustedes a algunos médicos cómo van deduciendo características del paciente, pueden darse una idea de lo que se trataba de decir. Y a partir de lo que el médico supone, puede ofrecer un mejor trato al paciente. Tengan en cuenta además que los pacientes no siempre nos dicen todo lo que les pasa. Sea porque no pueden hacerlo, un bebé, un anciano, una persona con alteraciones mentales, sea porque no quieren hacerlo, les da pena o les da vergüenza informar de algo. El médico pues tiene que complementar su interrogatorio suponiendo cosas a través de su evaluación, de la forma en que ve al paciente. Bien. Enfermedad del sistema nervioso central. Habíamos dicho que los dos blancos críticos son el sistema inmunológico y el sistema nervioso central. Pues bien, es muy común y muy importante. Vean que hasta el 90% en autopsia de los pacientes tienen alteraciones neurológicas. Y 40 a 60% tienen disfunción neurológica clínica. ¿Qué quiere decir esto? Es mucho más frecuente encontrar datos anatómicos que datos clínicos de lesión, pero los datos ahí están. La correlación clínica anatómica de las lesiones del sistema nervioso central no es muy buena, hay una discrepancia. Insisto una vez más, hay muchos más cambios
anatómicos o son mucho más frecuentes que los cambios clínicos. Pero esto significa que un paciente con infección por VIH muy probablemente, si no ya está expresando, pronto va a expresar alteraciones clínicas, neurológicas, así que hay que estar alerta con eso. Ojo, la manifestación neurológica podría ser la única, o más bien la más temprana de las manifestaciones iniciales. Y si se trata de un paciente joven que tenga alteraciones neurológicas, uno tiene que pensar como posibilidad esta situación. Y digo joven porque en las personas ancianas, que también pueden tener VIH, ¿por qué no? Es más razonable pensar que sea primaria la alteración neurológica por la vejez. Mientras que una persona joven, bueno, uno tendría que preguntarse si no hay un factor causal. Eso es lo que quiero decirles a ustedes. Bien, ¿qué vamos a encontrar? Meningoencefalitis autolimitada, meningitis, mielopatía, neuropatías periféricas e encefalopatía progresiva. El paciente puede tener alteraciones neurológicas, demencia, cambios de personalidad y pues puede requerir tratamiento combinado de neurólogos y psiquiatras para tratar de integrar un diagnóstico. Y ahí se eliminar o descartar la posibilidad de una infección por VIH. Bien, ¿qué efectos tiene la medicación? Bueno, los blancos suelen ser las enzimas, transcriptasa, proteasa, integrasa. Se dan en combinación. Eso permite evitar que aparezcan cepas mutantes. Se le llama terapia antirretroviral altamente activa. Al menos 3 medicamentos. Se reduce la replicación del virus por debajo de lo que se pueda detectar. El paciente puede permanecer aparentemente sin virus. Vaya, no es que no los tenga, sino que no se pueden detectar, no se sabe si están en forma indefinida. Y se detiene la pérdida de células T cooperadoras. Entonces se estaciona la enfermedad. No se les olvide, hasta el momento es incurable, pero sí se puede evitar su progresión siempre y cuando la persona tome sus medicamentos. Y vean ustedes cómo se ha reducido la mortalidad de 16 a 18 por 100.000 en los 90, a menos de 4 por 100.000, 4 tantos menos, en los 2010, más o menos cuando se escribió el libro. Y por lo tanto, muchas condiciones relacionadas con el VIH son bastante raras ahora, como los tumores y las infecciones oportunistas que estábamos comentando. Pero todo tiene un precio, es una frase que yo creo que es cierta en todas las ocasiones. Muy bien, tomo medicamento, pero eso no hace que yo vaya bien, porque el propio medicamento puede causar problemas. Hay un síndrome inflamatorio de reconstitución inmunológica, paradójico en el proceso de recuperación. Esto puede llevar a que haya una enorme cantidad de antígenos liberados de los microbios que estuvieran presentes. Así que el paciente puede sufrir mientras recibe tratamiento en lo que se va recuperando. Los medicamentos pueden tener efectos adversos. Hay lipoatrofia. Me explico en esto. Vean ustedes que es de la cara. Pérdida de la grasa de la cara. Nosotros tenemos grasa en la cara, en la bola de Bichat, que es tejido adiposo que está en los carrillos. Los que tienen mucha grasa están cachetones. Los que no tienen grasa para nada, pues tienen cara de calavera, porque se les marca mucho el arco cigomático, la mandíbula, el cuerpo y la rama de la mandíbula. Pues. Y eso es lo que ocurre con los pacientes con la lipoatrofia. Se les marca muy pronunciado el arco cigomático, tiene un aspecto medio esquelético, pues esa es la idea. Lo cual es chocante porque por otro lado puede haber acumulación de grasa central en la panza, pues, en panzones, o en la jiba, en la espalda. Entonces es una especie de desorden, depósito desordenado de grasa en el cuerpo. Puede tener hiperlipidemia, neuropatía periférica, enfermedad cardiovascular, renal y resistencia a insulina. Esto son efectos adversos que hay que también tener en cuenta. De hecho, la lipoatrofia puede ser tan marcada y tan llamativa
que hay pacientes que acuden al cirujano plástico para que les inyecten grasa y les aumente tanto el aspecto de la cara que les comento a ustedes. Bueno, la morbilidad no relacionada con el SIDA se ha vuelto más común. Entonces, es más frecuente que haya muertes por cáncer, no de los cánceres que vimos antes, sino de otros cánceres, pulmón, por ejemplo, estómago, y de enfermedad cardiovascular, renal o hepática. O sea, uno se va a morir de algo, pues. Tienes infección por VIH, pero estás tomando tratamiento, bueno, te vas a morir ya no del VIH, te vas a morir de alguna otra cosa, igual que cualquier persona. Qué feo se oye, pero desafortunadamente así son las cosas. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, cuestionamiento? ¿De me la he pasado? Sí, escucho. Tengo una duda acerca de si un paciente una persona que está inmunizada contra el virus del papiloma humano contrae VIH, ¿conserva su inmunización contra contra el virus del papiloma humano? Probablemente no, porque precisamente hay disminución de la respuesta inmunológica. Probablemente la pierda. Ok, doctor, gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? La aparición de cánceres, tumores, células malignas, ¿no debería ser controlada hasta cierto punto por las células NK? Debería, pero nuevamente recordemos que el paciente está en problemas sobre esta situación. La destrucción de la célula tumoral podría ser dada por la célula NK directamente, como vimos al principio en el curso, pero hay que recordar que en realidad mucha de la actividad de la célula NK está mediada por otras células. Recuerden que hay una citotoxicidad celular dependiente de células mediadas por anticuerpos. Entonces, si no tenemos una actividad T que estimula el linfocito B a producir anticuerpos que marque a la célula tumoral, la célula NK no va a poder destruir a la célula tumoral. No sé si te alcanzo a explicar esto. Es como le pasa al linfocito B, ¿no? En sí no es que se afecte directamente, sino al perder a los T y a los macrófagos, el sistema en sí falla, ¿no? Así es, exactamente. Ok, gracias. Bueno, ¿alguien más? Bien, pasamos a morfología, ese ya es más mi territorio, que soy patólogo. Los cambios no son específicos, ni son diagnósticos. O sea, los patólogos podemos ver que hay cambios, pero no vamos a diagnosticar VIH con eso. En el mejor de los casos podemos decir, podría tener VIH el paciente. El diagnóstico es clínico y de laboratorio. Pero es importante el trabajo que hacemos los patólogos porque determina la extensión de las lesiones, los órganos afectados, puede llevar a diagnósticos en ocasiones, infecciones oportunistas o algo que quizá no se haya advertido apropiadamente en el tratamiento del paciente. En el cerebro el cambio puede ser más o menos típico, eso sí, ¿no? Hay infecciones oportunistas, sarcoma de Kaposi, linfomas B. En el caso de los linfáticos, pues son parte del tejido inmune afectado. En un principio les decía hiperplasia. El sistema inmune responde con potencia, así que el paciente va a tener adenomegalia para empezar. Los folículos linfóides están aumentados de tamaño, pueden tener un aspecto extraño, aspectos serpiginosos, así como ondulados en vez de ser ovalados. La zona del manto se ve reducida, es una zona que cubre al folículo linfoide, y el centro germinal puede tener protrusiones hacia las zonas T. Esos son cambios que no tienen que aprender ustedes, porque eso es de especialidad, pero bueno, nada más para que tengan una idea de ello. Al progresar la enfermedad, al afectarse más el sistema inmune, ahora se va a reducir el número de linfocitos y los centros germinales quedan sin células y se hielinizan, se fibrosan, pues. Y esto es más o menos característico, no es diagnóstico, no quiero decir lo veo y es igual a infección por VIH, no. Es sugerente, ¿no? Estoy viendo cambios sugerentes de infección por VIH. La respuesta inflamatoria a las infecciones puede ser escasa o atípica. Fíjense qué interesante. El paciente puede estar infectado con bacilo tuberculoso y no tener granulomas. Y no se les olvide que la respuesta inflamatoria asociada en este caso a la respuesta inmunológica va a producir los síntomas de inflamación característicos como la fiebre que acompaña las infecciones. Así que si no hay una respuesta inmune adecuada, tampoco va a ser adecuada la respuesta inflamatoria
y el paciente puede permanecer más o menos asintomático aún con infecciones bastante graves. Así que el paciente no va a tener granulomas con micobacterias. Los canales linfáticos quedan despoblados, se ven como vacíos, muy característico. Y aquí está lo que les decía, la presencia de infecciosos puede no ser aparente. Recuerden una vez más, el bicho está correcto, pero el dato clínico no lo hace el bicho, lo hace la inflamación. Y si no hay inflamación, el bicho puede permanecer escondido haciendo daño, causando daño. Y el paciente se nos puede morir en las manos sin que nos demos cuenta por esa situación precisamente. Así que hay que tener mucho cuidado con ello. Bien, el pronóstico a largo plazo, les decía, antes de la terapia era grave. Cuando empezó la enfermedad, hace 30 años o más, era terrible porque era una condena a muerte, sin la menor duda, y en condiciones espantosas, con infecciones, tumores, etc. Además, como les decía, afectaba en nuestro medio a una población marginada y despreciada como la homosexual, y que además, por si fuera poco, habían adquirido la enfermedad. ¿Alguien encendió su micrófono? Favor de apagarlo. Había adquirido la enfermedad cometiendo pecados, teniendo relaciones sexuales, ¿sí? Todo lo que la moral hipócrita y la ignorancia podían llevar para causar una marginación o menosprecio a esos pacientes. Pero bueno, afortunadamente han cambiado los tiempos, creo que se ha educado a las personas, hay mayor conciencia de lo que es la infección por VIH, de cómo se previene, de la contagiosidad, de que los pacientes tienen todo el derecho de ser respetados, de que no se les discrimine bajo ningún concepto y en ningún sentido. Y lo más importante, el tratamiento realmente les ofrece ahora la posibilidad de una expectativa de vida prácticamente normal. Así que eso es lo que hay que tener en cuenta. Aquí lo dice, con el tratamiento efectivo, la mortalidad ha disminuido. Pues todavía el paciente tiene su carga viral, pero se puede reducir bastante. ¿Podrá haber una cura? Bueno, desgraciadamente hay mucha variación en los virus y esto hace que la vacuna hasta el momento sea una expectativa a muy largo plazo, si es que se llega a dar propiamente. Hasta ahorita lo importante es la prevención. Esto es, si no estás infectado, procura cuidarte. Aquí es un tema escabroso porque es un asunto de vida personal. Nadie tiene el derecho de decirle a ninguna otra persona qué tiene que hacer una vez que cierre la puerta de su habitación. Bueno, hay quienes son atrevidos y lo hacen en coche, ¿no? En un parque o lo que sea. Pero bueno, en su vida privada, nadie tiene que decirles nada. Ni a mí ni a ustedes. Lo que querramos hacer, como sea y con quien sea, es boleto de cada quien. Mientras no esté uno matando, ni torturando, ni haciendo porquerías, o sea, mientras se respete a la otra persona y sea de común acuerdo, todo vale. Pero si todo vale, ya sabe uno que tiene que pagar un precio, les digo a ustedes, ¿no? Todo lo que uno haga cuesta. Entonces, si quiero ser promiscuo, si quiero ser libre y disfrutar de mi sexualidad como sea y donde sea y con quien sea, mi riesgo aumenta. Y si quiero no infectarme, pues lo mejor es que no haga nada. Es una vida casta y pura. Estoy exagerando, pero bueno, ser monógamo, pues encuentro a alguien que te garantiza que solo conmigo y ya estuvo, ¿no? Bueno, entre esos dos extremos está la prevención, el uso del condón, siempre, o casi siempre, no sé, eso también es otro asunto problemático y es algo que ustedes deben enseñarle a las gentes que conviven con ustedes y bueno, aplicarlo también para su vida propia, por qué no decirlo. Hay que educar a todas las personas y la educación comienza desde el principio, desde el kinder. Aquí no nos hagamos patos de que cuando tengas 15 años te voy a empezar a enseñar. Por eso ahora ya es tarde, ya se perdió el tiempo. Así que desde los primeros años hay que enseñar a las gentes sobre sexualidad, sobre sus órganos genitales, etc. Obviamente no se trata de darle una clase de anatomía a un chamaco de 5 años, ¿no? Según la edad, según el momento, pero hay que ir educando a las personas. Las medidas de salud pública, aparte de esto, la disponibilidad. El Seguro Social, por ejemplo, no lo hace con el fin de prevenir VIH, sino de ofrecer un modo de control familiar, pero en los
unidades de medicina familiar se dan condones a las personas que así lo requieren. No sé que haya una restricción para eso. Así que las personas, aunque no tengan el dinero, pueden disponer de un medio para no tener hijos o no infectarse, cualquiera de las dos cosas. ¿Qué más? Pues faltaría que el gobierno se comprometa en una medida de salud pública sobre esto. Incluiría también, por supuesto, modificar la política hacia las personas que tienen preferencias sexuales diferentes de la estandarizada socialmente. O sea, lo estándar social es lo heterosexual. El gobierno debería eliminar restricciones hacia las personas que tienen otro tipo de preferencia, los transexuales o los homosexuales, como ustedes quieran. En concreto, autorizar las uniones igualitarias o matrimonios, como le quieran llamar ustedes, entre esas personas, autorizar que tengan la capacidad de heredar de un miembro de la pareja al otro, porque todavía no se hace, no estoy muy seguro sobre eso. Que si una pareja homosexual está trabajando uno y el otro no, que uno pueda asegurar al otro, por ejemplo. Esas son medidas que ustedes pensarían que tienen que ver con la medicina. Pues en un sentido no y en otro sí. En el sentido de que no, bueno, son asuntos administrativos o civiles, no médicos, pero en el sentido de que le demos su lugar a estas personas, nosotros estamos reduciendo la discriminación, reduciendo la marginación, haciéndonos menos hipócritas socialmente. Y esto facilitaría también que la gente se haga más consciente de todas las situaciones. Esto es lo importante. Que al fin y al cabo no hay diferencia entre unos y otros, en ese sentido en particular. La diferencia, yo siempre lo he pensado, la hace lo que hacemos, no lo que somos. Aquí a ver si me explico en el sentido. No es importante que yo sea hetero, homosexual o transexual o de género fluido, como le quieran llamar ustedes. Es parte de un rasgo propio. Lo que importa es lo que hago, que trabajo, me gano la vida de manera decente, hago algo por mi comunidad, mi trabajo es significativo, ayudo a alguien, en fin, ese tipo de cosas. Espero estarme explicando. Si tengo a un sujeto que está acostado en su cama gastando el dinero de su familia y robando oxígeno a los demás, pues esa persona es un parásito, ese no sirve. Y no me interesa su preferencia sexual, es un parasitote, pues. Y en cambio, si tengo una persona trabajadora que ayuda a los demás, que contribuye a la sociedad, etcétera, etcétera, pues tampoco me importa lo que haga. Lo que tengo es una persona valiosa para toda la comunidad, que, bueno, debe tomarse en cuenta y debe respetarse sin importar otras consideraciones. Creo que ese sería, al final, lo importante sobre esto. Y, por supuesto, el tratamiento antirretroviral, pues lo ideal sería que fuera a un precio accesible para todos. No sé cuánto cueste, pero tengo entendido que lleva su dinero. En el Seguro Social alguna vez escuchaba a un funcionario decir que el presupuesto destinado a darle los medicamentos a la población con VIH afiliada al Seguro Social es altísimo, altísimo. Se come una cantidad de dinero impresionante. ¿Cuánto exactamente? No lo sé. Lo estoy repitiendo más o menos las vaguedades que decía el funcionario y no creo que haya cambiado mucho. Así que las medidas de prevención son importantes porque también tienen impacto económico. Mientras menos personas se infecten, menos dinero se gasta. No es que no se gasten ellos, pues se va a gastar en otra cosa, ¿no? Pero se lleva bastante dinero, esa es la idea también. Así que luchar contra el VIH tiene muchos aristas, tiene muchos beneficios para todos, para la comunidad, para las personas, para la familia, y se debe hacer más o menos en la forma en que les estoy presentando a ustedes. Y creo que aquí ya terminamos, porque ya lo que sigue son los conceptos básicos con los que cierra el texto. Son las 6:51, creo que podemos terminar. Tenemos unos minutos para preguntas, si alguien desea preguntar algo más. Nadie. Debo confesarles que esta es la clase más aburrida que tengo que dar en todo el curso. Lamento decirlo así, porque son puras, no hay dibujos, no hay nada, no hay coloritos, en fin. Pero los conceptos son importantísimos. Esa es una de las, ¿cómo podríamos llamarle? Ambivalencias de este tipo de presentaciones. Cuesta trabajo seguirlas, pero lo que se dice es muy importante por lo significativo que tiene.
Y aunque el concepto de inmunodeficiencia asociado al VIH es muy particular de la enfermedad, algo podemos aplicar a otros pacientes. No se les olvide, por favor. El paciente desnutrido, el paciente diabético, el paciente con cáncer también tienen inmunodeficiencia y también deben someterse a cuidados de otro tipo, pero bueno, a cuidados también para que puedan pues, evitar caer en esto. No tienen los pacientes desnutridos no tienen una mayor frecuencia de cáncer, pero tienen muchas infecciones también, por ejemplo. ¿Dudas, preguntas, cuestionamientos? Bueno, si no hay nada, voy a suspender la grabación. Suspendemos la presentación. Y